Quiero confirmar nada más que mi pantalla se está proyectando correctamente, ¿verdad? Para todos. Karina. No, ingeniero, no la veo. Ahora ya. Ingeniero, tiene su micrófono apagado. Ahora sí. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, otra vez gracias a todos por la paciencia para que me pudiera conectar. Muchas gracias y vamos a empezar. Este material lo preparamos para platicar un poquito con ustedes sobre opciones de certificación de inocuidad alimentaria y responsabilidad social. Nuestros datos de contacto en Normex de Michoacán están ahí en la portada del material. ¿Sí? Bienvenidos a su sesión y vamos a platicar un poquito. Bueno, el tema de la certificación tiene varios actores. Uno de esos actores son los productores, las empresas interesadas en certificarse en un programa de certificación o bajo un estándar. Esos estándares establecen requisitos. Entonces, la parte más importante aquí es el productor, la planta empacadora, la cuadrilla de cosecha, la planta procesadora de alimentos que desea certificarse. Pero hay una organización especializada en temas de certificación que es quien se dedica a revisar que el productor o la planta empacadora o procesadora de alimentos cumple requisitos. Entonces, les muestro en el caso de Normex de Michoacán, que es donde yo colaboro, el documento que nos permite certificar a productores y a otros actores en la cadena de suministro. Este documento se llama acreditación. Entonces, bueno, para quien no lo conozca, cualquier organismo de certificación que certifica a empresas debe estar acreditado en México o en cualquier otro país, ¿no? Entonces, en este caso, en México, la entidad mexicana de acreditación es quien revisa a Normex para confirmar que somos competentes para hacer la certificación de distintos actores en la cadena de suministro de alimentos. En este ejemplo les estoy mostrando nuestra acreditación para Global Gap y para Primus GFS, ¿sale? Entonces, cualquier organismo de certificación que certifique a productores, a empresas, tiene que estar acreditado. Y ese es el ejemplo de nosotros. Aquí hay algunas abreviaciones que vamos a ver a lo largo de la sesión. Se las dejo como referencia. Bueno, de estas quiero comentarles que todos los programas de certificación tienen un dueño. Entonces, los dueños de los programas de certificación están abreviados como CPO, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, en el caso de Azule, es el dueño de un programa de certificación que vamos a revisar que se llama Primus GFS, mientras que Global Gap, el dueño del programa o el propietario del programa de certificación, el CPO, se llama Food Plus. Y así en cada uno de los estándares, ¿no? Otra definición que aquí quiero que ustedes tomen en cuenta es GFSI. La GFSI en español es la Iniciativa Global de Seguridad de los Alimentos y es muy, muy importante a nivel mundial, como vamos a ver en el seminario. ¿Okay? Bueno, la idea es que al final de la sesión ustedes conozcan las características y diferencias de los programas de certificación para la cadena de suministro del sector alimentario. No vamos a revisar todos los estándares que hay muchísimos, pero sí vamos a revisar los más importantes, sobre todo para México y para nuestro estado aquí en Michoacán. Vamos a ver una introducción, vamos a ver un par de ejemplos de programas de certificación en inocuidad alimentaria que son Primus GFS y Global Gap. Y voy a mostrarles algunos ejemplos de programas de certificación o de auditoría de tercera parte en temas de responsabilidad social, como son GRASP, SEA y SMETA. ¿Okay? Bueno, como parte de la introducción, quiero mostrarles un ejemplo de estadística
relacionado a el importante factor del comercio internacional que tiene México con sus socios comerciales. He tomado como ejemplo el contexto del TEMEC para el comercio agropecuario que tiene México con Canadá y con Estados Unidos. Del lado izquierdo les muestro las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y las exportaciones de Estados Unidos a México. Entonces, México recibe muchos productos agropecuarios de Estados Unidos, pero vean ustedes que estamos muy posicionados en el mercado americano con la venta de fruta fresca y con la venta de vegetales frescos, también vino y cerveza, carnes rojas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí la cantidad vendida en una estadística del 2019 para millones de dólares para frutas frescas de México, Estados Unidos y vegetales frescos. Entonces, eso nos da una idea de que el comercio entre México y sus socios comerciales es súper importante, ¿no? Los americanos consumen más tomates mexicanos que americanos y obviamente producen más aguacate mexicano que americano. Entonces, pues esto es un factor súper importante, ¿no? Aquí tengo ahora el comercio entre México y Canadá. Y vean que también Canadá es receptor de una parte importante de frutas y nueces comestibles, incluyendo cítricos o melones, bebidas, licores y vinagre mexicanos, azúcares y artículos de confitería. Hortalizas comestibles también están, y carnes y despojos comestibles de México hacia Canadá. Y también México recibe importantes productos canadienses como cereales, ¿no? O semillas y frutos oleaginosos. Por ejemplo, hay una importante zona de producción en Canadá de canola, por ejemplo, y así como ese otro tipo de productos agropecuarios. Entonces, con estas dos estadísticas, quiero poner el contexto de que las certificaciones forman parte del contexto de intercambio comercial entre distintos actores de una cadena de suministro, en este caso de alimentos. Pues muchas veces las certificaciones ayudan a tener una garantía de que un producto certificado es un producto más confiable en el mercado. Por eso muchas veces los empaques, las cuadrillas de cosecha, las plantas procesadoras o los agricultores son requeridos en el mercado por sus compradores internacionales que tengan una certificación en algún programa de certificación reconocido a nivel internacional. También es importante entender que el tema de los programas de certificación está en un contexto no solamente económico, sino también en un contexto sobre el medio ambiente y la parte social, además de la parte económica. Entonces, estos tres elementos, en su conjunto, forman parte del concepto de la sustentabilidad. No es raro por eso que varios programas de certificación tengan un enfoque de sustentabilidad. Lo que se está buscando es que no solamente se pueda producir un alimento a nivel de campo o a nivel de un alimento procesado, sino que los métodos de producción sean sustentables. Por eso estándares como Global Gap toman aspectos medioambientales, o estándares como SMETA toman también aspectos ambientales. Entonces la sustentabilidad también está presente en los programas de certificación. Si vemos el contexto macro, a nivel global, las Naciones Unidas están promoviendo que todas las cadenas de suministro y las empresas que participamos en las cadenas de suministro globales, enfoquemos nuestros esfuerzos y ayudemos a los gobiernos en cada país a cumplir con 17 objetivos del desarrollo sostenible. El tema de la sostenibilidad, de producir de una manera que sea socialmente adecuado, ambientalmente adecuado y económicamente adecuado, se transforma en 17 objetivos globales que tenemos las empresas, los gobiernos, y que todos podemos contribuir de alguna manera, incluso a nivel local, podemos contribuir de alguna manera. Si ustedes, por ejemplo, revisan la revista del mes pasado, no, del mes antepasado, de mayo, de Canacintra, la revista virtual que Canacintra saca, la revista del mes de mayo fue dedicada a los temas ambientales.
Y ahí, por ejemplo, en un artículo que me tocó escribir, dejé un enlace a una serie de ideas que incluso a nivel de casa podemos nosotros ayudar para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible forma parte de los programas de certificación. No es raro por eso, otra vez, que estándares como SMETA o como Global Gap tengan muchos elementos de los temas ambientales y de los temas sociales. ¿Sale? Si estos objetivos de desarrollo sostenible no los tienen ustedes muy presentes, les invito a revisar la página de las Naciones Unidas sobre el tema para que ustedes se enteren más y vean incluso que distintas organizaciones están sumándose a contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, les puedo comentar que las empresas que se certifican en el sector de alimentos bajo estándares de sostenibilidad están haciendo una pequeña contribución importante para el logro de algunos de estos objetivos sostenibles. Les voy a dar solamente como ejemplo el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Cualquier empresa que trabaja con un programa de certificación sobre responsabilidad social está contribuyendo al logro del trabajo decente y crecimiento económico. Voy a darles un ejemplo. Una empresa de cosecha aquí en la región que se llama cortes.com, hace algunos meses fue auditada para el cumplimiento del estándar de SMETA. Entonces, el esfuerzo de ellos de demostrar que cumplen con el estándar de SMETA los alinea al objetivo de trabajo decente y crecimiento económico. Otro ejemplo, el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Por ejemplo, aquellas empresas que trabajan con el estándar de Global Gap y que toman en cuenta los temas ambientales de Global Gap, están contribuyendo al objetivo de desarrollo sostenible sobre vida de ecosistemas terrestres. Entonces, como ven, aquí hay un enlace muy importante de lo que hacemos a nivel local, cada empresa que se certifica, con los objetivos de desarrollo sostenible que están a nivel global. Por eso, los estándares pueden ser estándares relacionados a temas sociales, donde la responsabilidad social de las empresas se lleva a nivel de cada agricultor, de cada planta procesadora, cada planta empacadora. Lo que se busca a través de la responsabilidad social y a través del uso de estándares sociales es mostrar el compromiso para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las partes interesadas en los negocios. Por ejemplo, los trabajadores. Por ejemplo, la comunidad. Entonces, muchas veces estos estándares de responsabilidad social buscan mejorar las condiciones de trabajo de la gente que colabora en las empresas. Y otros estándares, sobre todo los estándares reconocidos por la GFCI, como Primus, GFS o Global Gap, son estándares que, si nosotros revisamos su contenido, tienen elementos relacionados a la calidad del alimento, a la inocuidad del alimento, que tiene que ver con la garantía de evitar que el producto sea un producto contaminado. O sea, muchos de los controles tienen que ver con prevenir la contaminación física, química o biológica de los alimentos que se comercializan. Entonces, todos los estándares relacionados a los alimentos tienen un componente de inocuidad alimentaria. Por aquí me anda visitando una gatita, mi gatita, entonces van a escucharla de vez en cuando maullar, que se acomoda aquí también a las sesiones de Zoom. Bueno, otro elemento importante tiene que ver con el componente de protección del alimento. Protección del alimento abarca en los programas de certificación lo que tiene que ver con la defensa de los alimentos y el fraude alimentario. Entonces, los programas de certificación de alimentos tienen un componente también relacionado a prevenir la contaminación intencionada de los alimentos. Se han encontrado casos de sabotaje, de contaminaciones intencionadas a los alimentos causados por un agresor. Entonces, programas como Primus, GFS o Global Gap tienen un componente relacionado para prevenir el tema de contaminación intencionada de los alimentos. Entonces, no solamente es la contaminación por descuido o negligencia, que tiene que ver con inocuidad de los alimentos, con fallas de inocuidad de los alimentos,
sino que también los programas de certificación internacionales como Global Gap y Primus GFS abarcan el tema de defensa de los alimentos. Y el fraude alimentario. El fraude alimentario tiene que ver con no obtener una ganancia ilegal. Más bien, se da el fraude alimentario cuando se obtiene una ganancia económica engañando al consumidor. El caso así común, digamos, que tenemos pues en México, es cuando compramos litros de leche que llevan agua, ¿no? Entonces, si un productor de leche le pone un poco de agua a la leche y con eso vende más litros, está obteniendo una ganancia engañando al consumidor. Ese es un problema de fraude alimentario. Hay 7 tipos de fraudes alimentarios. De hecho, mi compañero Alfredo acaba de terminar hace un momento un curso sobre los temas relacionados a fraude alimentario. Entonces, los temas de fraude alimentario también están presentes en los programas de certificación internacionales. Así que el concepto de integridad del producto, integridad del alimento, es, digamos, el centro de los programas de certificación de alimentos reconocidos por la GFC. Ya con este contexto voy a poder entrar a comentarles un poquito de los programas de certificación en inocuidad alimentaria. Es importante que ustedes sepan que en la década de los 90 se constituyó una organización internacional que revisó cuáles son los programas de certificación más completos y que permitían que un productor certificado fuera un productor confiable en la cadena de suministro. Esta organización es conocida como la GFSI. En español es la Iniciativa Global de Seguridad de los Alimentos. Les estoy dejando abajo a la derecha la página de la GFSI para que ustedes puedan entrar y revisar más información sobre ellos. Entonces, la GFSI actualmente, de manera regular, pide a los dueños de los programas de certificación que estos programas se mejoren para que los proveedores certificados sean proveedores muy confiables. El lema de la GFSI es, una vez certificado, reconocido en todas partes. Es decir, un productor certificado en un programa reconocido por la GFSI puede tener una mejor oportunidad comercial que un productor no certificado. Porque un productor certificado en un programa de GFSI, digamos, tiene mejor aceptación en el mercado. Por eso, pequeños productores o grandes productores, pequeñas plantas procesadoras o grandes plantas procesadoras o empacadoras, están buscando desde hace ya algunos años participar en la certificación reconocida por GFSI. Pero, ¿cuál es esta certificación reconocida por GFSI? Actualmente hay 12 programas de certificación reconocidos por GFSI. Les muestro aquí en la tabla algunos de ellos. Yo voy a comentarles un poquito particularmente sobre Global Gap y Primus GFS. Pero en la página de GFSI, myGFSI.com, ustedes pueden ver también BRC, Canada Gap, FCC 22000 y muchos otros programas de certificación bien interesantes que están reconocidos por GFSI. Voy a empezar comentándoles un poquito del programa que se llama Primus. Cuando hablamos de un programa de certificación, acuérdense que hablamos de requisitos a cumplir para certificarse y también se refiere a las reglas para poder certificarse. Entonces, siempre que hablemos de un programa de certificación, tiene esos dos componentes. ¿Qué requisitos debe cumplir el agricultor, la compañía de cosecha, la planta procesadora? ¿Y cuáles son las reglas para lograr certificarse? ¿Ok? Bueno, en el caso de Primus GFS, es un estándar súper importante para el mercado americano. Los minoristas en Estados Unidos, cuando escuchan Primus GFS, les da muchísima confianza. ¿Quiénes participan en Primus GFS? Bueno, primero que nada, las operaciones. Las operaciones son las entidades que se van a certificar. Granjas, invernaderos, empaques, compañías de cosecha, plantas procesadoras, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas ellas pueden aplicar el estándar Primus GFS y certificar sus productos. Producción de bananos, producción de pimientos, de aguacates, de mangos, de zarzamoras, de fresas, etcétera, ¿sí? Participa también un dueño del programa de certificación que les comentaba un poquito más temprano,
En el caso de Primus es Azule. Entonces, esta entidad, Azule, aprueba a los organismos de certificación. Si Normex o cualquier otro organismo de certificación quiere certificar a operaciones, primero tiene que ser evaluado por Azule. Y también participamos organismos de certificación. Nosotros recibimos solicitudes, auditamos a las operaciones y si cumplen reglas, emitimos certificados. Y también participan entidades de acreditación, que en este caso en México es la EMA. La EMA califica a los organismos de certificación. Entonces, antes de que podamos los organismos certificar a las operaciones, tenemos que ser acreditados por la EMA. Entonces, aquí les muestro un poquito de manera visual cuál es el funcionamiento de Primus GFS. Primus GFS aplica tanto para la producción primaria como para la manufactura de alimentos. Se pueden certificar productores o productoras que tienen granjas e invernaderos. En Primus también se pueden certificar compañías de cosecha, plantas empacadoras, plantas procesadoras, cuartos fríos, centros de distribución y logística. Y entonces, para que se pueda emitir un certificado, una productora, una planta empacadora, etcétera, deben de implementar los requisitos del estándar y una vez que se han certificado, una vez que han cumplido en sus operaciones, el organismo de certificación con el que trabaja cada operación emite un certificado. Ese certificado queda publicado en una base de datos para que cualquier comprador internacional pueda confirmar que ese productor o esa operación de manufactura o de empacado ha sido certificado. Y finalmente se comercializa en los puntos de venta al consumidor un producto certificado. Aquí estoy ejemplificándolo con manzanas que salen de granjas certificadas o de empaques certificados, o jugo de manzana que puede salir de una planta de procesamiento certificada. Finalmente, al consumidor le llega un producto más confiable. ¿Ok? Permítame tantito. Entonces, muchas veces los importadores requieren a los proveedores de alimentos que se certifiquen con un estándar reconocido por GFCI, y esa es la fuerza impulsora de los estándares internacionales reconocidos por GFCI. Entonces participan los dueños de las operaciones a certificar, Azule como dueño del programa, y organismos de certificación como Normex, que contamos con auditores con experiencia para ir a revisar las operaciones a certificar. Primus GFS es un estándar muy bonito, muy interesante, muy bien probado a nivel de campo, que tiene 7 áreas que son aplicables dependiendo del tipo de operación. El módulo 1, que se llama Sistema Administrativo de la Inocuidad Alimentaria, establece todas las políticas, todos los procedimientos para que las operaciones implementen la inocuidad alimentaria, la defensa de los alimentos y la prevención del fraude alimentario. El módulo 1, este módulo que se abrevia como SAYA, es aplicable a todo tipo de operación. Granjas, invernaderos, cuadrillas de cosecha, plantas empacadoras o procesadoras, centros de distribución y logística. El módulo de buenas prácticas agrícolas, se escoge uno específico, si es granja, otro si es invernadero, o otro si es cuadrilla de cosecha, del módulo 2 al módulo 4. Y el módulo 5 de buenas prácticas de manufactura siempre es aplicable para cualquier operación de manipulación o de procesamiento, incluyendo centros de almacenamiento y distribución, cuarto frío y almacén frío, empaque o procesador. Por ejemplo, un compañero mío, Toño Villagómez, está en Tamaulipas revisando una planta procesadora de jugo de naranja. O, por ejemplo, mi compañera Karina ha revisado aquí en Michoacán plantas procesadoras de mango deshidratado. Entonces, en ese caso, la planta tiene que aplicar el módulo de buenas prácticas de manufactura y de SAYA. ¿Ok? Pero, por ejemplo, cortes.com, que es una cuadrilla de cosecha, bueno, una compañía de cosecha, solamente le aplica el módulo de SAYA, que es aplicable para todo tipo de operaciones, y el módulo 4 de cuadrillas de cosecha. ¿Ok? Entonces, estos módulos son aplicables dependiendo del tipo de operación.
A las operaciones que les aplica el módulo 5 de buenas prácticas de manufactura, también les aplica el módulo 6, que es sobre sistema de análisis de riesgos y de puntos críticos de control, conocido como HACCP. Entonces, una planta procesadora, una planta empacadora, tienen también que implementar el módulo 6 de Primus para poderse certificar. Y si la empresa procesadora o empacadora comercializa alimentos a Estados Unidos, vale la pena que también implemente el módulo 7, conocido como módulo de controles preventivos. Este módulo está diseñado para cumplir con las regulaciones de la FDA, que es la Agencia de Alimentos en Estados Unidos, y que tiene una regulación relacionada a la ley FISMA. Y la ley FISMA pide que las operaciones extranjeras y americanas que manufacturan alimentos apliquen una regla sobre controles preventivos. Por eso Primus tiene el módulo 7. ¿Ok? Bueno, los documentos normativos de Primus se actualizan frecuentemente y actualmente tenemos una versión nueva, la 3.2, que será obligatoria en marzo del próximo año. Actualmente todavía muchas operaciones se certifican con la versión 3.1 y viene la versión 3.2 ya también. Y bueno, les muestro un ejemplo de certificado. Como les comentaba, este es un ejemplo de una cuadrilla de cosecha, una compañía de cosecha. Entonces, cada cuadrilla de cosecha se certifica por separado. Aquí se pone el nombre de la razón social, la cuadrilla, y vean que viene una vigencia del certificado desde julio 10 de este año hasta julio 9 del próximo año, y viene un porcentaje de cumplimiento después de terminar la auditoría y después de subir acciones correctivas. Viene el nombre de la entidad legal, en este ejemplo de cuadrillas de cosecha, cortes.com, y el organismo de certificación que emitimos el certificado. En la parte trasera del certificado se dice el tipo de producto que se certifica. En este caso, es aguacate para los servicios de cosecha. ¿Ok? Les muestro ahora un ejemplo también de una planta empacadora que se llama Abointegra, que fue certificada por Normex, por nosotros, en las operaciones de empacado. También se muestra la vigencia del certificado desde abril de este año a abril del próximo año y su calificación después de la auditoría y después de entregar acciones correctivas. En términos generales, en Primus GFS se puede certificar una operación cuando cumple un 90% de calificación global de los módulos aplicables. ¿Ok? De los módulos aplicables de esos 7 que tiene el estándar. Y también en el caso de una planta empacadora, se menciona el producto certificado, aguacate, en este ejemplo, y los mercados destinos a los cuales envía. ¿Ok? Y así como esto, por ejemplo, los productores y los empacadores de mango también obtienen una certificación, los productores de fresas, por ejemplo, también, los productores de fresas congeladas, ya procesadas también, etc. Bueno, paso a lo que tiene que ver con la certificación Global Gap. Es una certificación muy interesante y yo les podría decir que la más importante a nivel internacional para la producción primaria. La certificación Global Gap cubre toda la producción, la cosecha y la manipulación de frutas y vegetales, pero también puede certificarse ganadería y acuacultura. Entonces, nuevamente son las compañías minoristas que requieren la aplicación de ciertas normas para que se asegure una agricultura segura y sostenible. En ese sentido, Global Gap goza de mucho reconocimiento a nivel mundial. Nació este programa de certificación en Europa. Se conocía como EUREC Gap, por ahí por 1997 nació. Y 10 años después cambió su nombre a Global Gap porque empezó a usarse fuera del continente europeo. La ventaja es que un productor certificado Global Gap puede no solamente comercializar a nivel local, sino también en otros países.
Entonces es una herramienta para el acceso a mercados internacionales. Muchas veces si queremos nosotros mandar a España o a Italia o a Estados Unidos o a algún otro país, el comprador puede ser que nos diga, oye, sí me interesa tu producto, pero me interesa que esté certificado. ¿Tienes Global Gap? Y entonces, si tenemos Global Gap, ya tenemos uno de los palomitas para poder hacer negocios internacionales. Como les comentaba, Global Gap tiene alcance en su principal norma para cultivos, producción animal y acuicultura. La norma principal de Global se llama Aseguramiento Integrado de Fincas. Por sus siglas en inglés, la norma IFA. ¿Ok? Global Gap tiene otras normas, porque Global, a medida que los productores tienen nuevas necesidades de estándares, diseñan nuevos estándares. Y tiene también lo que se llaman módulos adicionales. O sea, módulos que el productor puede implementar para preocupaciones específicas de los compradores. ¿Ok? Estos módulos adicionales, ustedes pueden consultarlos en la página de Global Gap. Ahí les dejo el enlace. Y un par de módulos adicionales que quiero comentarles es el módulo FISMA, SR, y el módulo GRASP. También tenemos un estándar distinto a IFA que se llama cadena de custodia. Aquí tengo un resumen de estos programas de certificación de Global Gap. Aseguramiento integrado de fincas. La versión actual es la 5.3, pero ya está publicada la versión 5.4. Esta es aplicable para productores individuales o grupos de productores. O sea, en Global se pueden certificar de manera grupal o de manera individual los productores. La norma IFA incluye los temas de inocuidad alimentaria, salud y seguridad de los trabajadores y medio ambiente. También tiene unos pequeños elementos de fraude alimentario y defensa de los alimentos. Y para que un productor o un grupo de productores se certifique en la norma IFA de Global Gap, debe cumplir con el 100% de los requisitos de la norma marcados como mayores y al menos 95% de los menores. Un certificado es anual y cada año tiene que renovarse haciendo una nueva revisión de la producción. El módulo, el programa de certificación que tengo hasta abajo, que se llama Cadena de Custodia Global Gap, es un estándar también bien interesante y que nosotros aquí en México lo empezamos a utilizar en cultivos por primera vez con nuestros clientes hace ya bastantes años. Cadena de custodia está en la versión 6 actualmente. Se pueden certificar operaciones individuales o multisitios y es un estándar que tiene que ver con trazabilidad y segregación para prevenir el fraude alimentario. Es decir, vamos a suponer que tenemos un pedido de cebollas certificadas, Global Gap, que deben ser enviadas para Europa, o de bananos que se producen en México y hay un importador que quiere comprar bananos en Rusia, por ejemplo, donde los bananos pues, no se pueden producir por el clima, ¿no? ¿Ok? Entonces, el productor se certifica con la norma IFA, pero la compañía comercializadora que envía los bananos o las cebollas puede certificarse en la norma de cadena de custodia. O sea, la norma de cadena de custodia garantiza que cuando hay un pedido de un producto certificado, se le envía al importador producto certificado realmente, en lugar de mandarle producto no certificado como si fuera producto certificado. Entonces es una norma bien interesante la de cadena de custodia. Nosotros actualmente tenemos varias plantas empacadoras certificadas en cadena de custodia, pero también tenemos algunos comercializadores certificados en cadena de custodia que compran producto certificado a productores certificados. Cadena de custodia tiene muchos puntos que son mayores, tienen que cumplirse todos ellos para que se pueda certificar. Y bueno, dejo al final en esta tabla el módulo adicional FISMA PCR y el módulo adicional GRASP de Global Gap. FISMA PCR es un modulito que pueden implementar los productores que se certifican en la norma IFA de Global Gap para que el organismo de certificación, cuando les vaya a revisar, vean que cumplen con la norma IFA, pero también con la regulación del FDA para granjas, porque en Estados Unidos la FDA espera que las granjas extranjeras que exportan a Estados Unidos
cumplan con esa regulación que se llama PSR, Product Safety Rule, o regulación de productos frescos de la FDA. Entonces, sabiendo esa necesidad, Global Gap ha habilitado este módulo adicional. Y, por ejemplo, en el caso de Normex podemos certificarlo. Y ya tenemos algunos productores que nos solicitan una auditoría combinada, o sea, IFA y PCR. De tal manera que al productor se le emite su certificado IFA y su certificado PCR para demostrar a su comprador o al empaque que le compra que cumple con la regulación del FDA. Ahí se tienen que cumplir el 100% de los requisitos mayores y la vigencia del certificado es la misma que la de IFA. Y el módulo GRASP es un módulo muy interesante que tiene que ver con temas de responsabilidad social. Entonces, en algunos mercados también es importante que un productor certificado Global Gap cumpla con los temas laborales de su país de producción. Entonces, actualmente tenemos en uso la versión 1.3i de GRASP sobre buenas prácticas sociales en la agricultura. Son entre 11 a 13 puntos adicionales de los que tiene la norma IFA. Aquí no se emite un certificado, sino se emite un documento que se llama prueba de evaluación. Porque la posición de Global Gap es que los temas sociales no se pueden certificar, se pueden evaluar e informar. Entonces no hay un porcentaje mínimo, pero sí se reporta un resultado y se menciona el nivel de cumplimiento en cada uno de los 11 puntos que tiene la norma GRASP para productores individuales o 13 puntos para grupos de productores. Y nuevamente el documento de evaluación tiene la misma vigencia que la norma IFA porque se puede hacer en conjunto. Entonces vean con esto que lo que les estoy mostrando es que Global Gap, digamos, es un traje a la medida para el productor. Se puede aplicar la norma IFA, se puede aplicar cadena de custodia, se puede aplicar la norma IFA combinada con el módulo FISMA PCR o el módulo GRASP. Así que los productores con los que vamos trabajando nosotros en Normex para certificar, de acuerdo a sus necesidades, ellos implementan y nosotros evaluamos. Y si cumplen, emitimos los certificados correspondientes. ¿Cuáles son los pasos para obtener la certificación? Estos pasos son generales para cualquier programa, ¿no? Primero tienen que descargar los documentos normativos de la página del dueño del programa. Yo les he dejado en la tabla anterior los enlaces directos para descargar los documentos normativos de IFA, de FISMA, PCR, de GRASP o de cadena de custodia. Entonces descargan los documentos normativos, incluyendo listas de verificación, implementan el programa y toman ustedes la lista de verificación para revisarse. Global Gap permite la autorrevisión. ¿Ok? Contactan a un organismo de certificación. Todos los organismos de certificación aparecemos publicadas en la página del programa de certificación, del dueño del programa. Entonces hay más de 100 organismos de certificación en el mundo que podemos revisar Global Gap. Ustedes eligen con el que gusten trabajar. Y el organismo le va a emitir al productor un GGN. Es un código de 13 dígitos que identifica al productor en su proceso de certificación. Realizan la autoevaluación, implementan los puntos que les hagan falta y pueden ustedes apoyarse con un implementador aprobado con Global Gap en caso de que necesiten apoyo porque a ustedes les parecen muy complejos los requisitos de Global. Estos asesores aprobados se les llama Farm Assurance, Farm Assurer. Estos también aparecen publicados en la página de Global Gap. ¿Sí? Aquí en Michoacán hay Farm Assurer. Entonces ustedes pueden aprovecharlos también. Digamos, son asesores aprobados por Global, totalmente distintos a los organismos. Los asesores ayudan a la implementación y los organismos básicamente auditamos y si cumplen, certificamos. Coordinan una reunión con su organismo para que haga la revisión en sitio. Entonces el organismo toma los requisitos que ustedes ocupan, sean de IFA, de cadena de custodia, del módulo FISMA PCR o del módulo GRASP y revisan comparando qué es lo que ustedes hacen contra lo que pide la norma. Y si cumplen, pues se emite un certificado. Entonces, una vez que se cumplen los requisitos, reciben su certificado. Siempre en Global Gap es anual, de aseguramiento integrado de fincas y pueden combinarlo con los módulos adicionales como GRASP o FISMA PCR o bien cadena de custodia, por ejemplo, ¿no? Y siempre los certificados son emitidos y publicados en la base de datos de Global Gap.
Tanto Primus como GFS tienen una base de datos donde quedan publicados quiénes son los que están certificados. De tal manera que un importador como Costco, Walmart, Whole Foods, Del Monte, etcétera, puedan ver que ustedes son realmente productores certificados. Este es un ejemplo de uno de los productores certificados más antiguos aquí en México. Son los hermanos Alfredo y Jesús Moreno. Ellos están certificados desde el 2009. Cada año renuevan su certificado. Vean del lado izquierdo que su certificado es válido desde marzo 2021 a marzo 2022. Ya lo renovaron y han certificado su producción de aguacates a nivel de huerta. Vean que los certificados en la parte trasera tienen el nombre de la huerta que fue revisada y de donde se va a cosechar producto certificado. Pero, por ejemplo, tenemos también empresas de mango que además del empaque se certifican 30 huertas. Recuerden que tenemos producción de mango de exportación desde Oaxaca hasta Sinaloa. Entonces, las empresas de mango, a través de la asociación EMEX, promueve que los asociados se certifiquen y muchas veces los asociados certifican empaque y huertas de mango. En Oaxaca, en Chiapas, en Sinaloa, en Michoacán, etcétera, ¿sí? Entonces hay un gran trabajo hecho por productores de frutas y vegetales para la certificación Global. Es la más usada a nivel internacional. Muy bien, dejo los programas de certificación de inocuidad alimentaria y me paso a comentar un poquito sobre los programas de certificación de responsabilidad social. Retomo el tema de GRAS. Recuerden que GRAS es un módulo adicional de Global Gap. Significa evaluación de riesgos para las prácticas sociales de Global. Es un módulo voluntario, pero por ejemplo, muchos de los productores que nosotros atendemos en Jalisco, que tienen oportunidad comercial en Europa, sus clientes europeos les piden que se certifiquen en GRAS. Ajá. Entonces, aunque es un módulo voluntario, en la práctica el importador dice, ok, sí me interesa que te certifiques en Global, pero también hace el módulo GRAS. GRAS abarca básicamente temas de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores en la producción agropecuaria. Y se evalúa, como les decía, simultáneamente el estándar IFA y GRAS. GRAS tiene 11 requisitos para productores individuales y 13 cuando son grupos de productores. Aquí tengo 4 ejemplos de requisitos. Por ejemplo, el productor debe contar con una autodeclaración en buenas prácticas sociales. Es decir, un compromiso escrito del productor para cumplir los temas sociales con sus trabajadores. Interesante, ¿no? El productor debe tener acceso a las regulaciones laborales de su país. Aquí en México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una ley federal de trabajo, varios reglamentos sobre temas del trabajo, y luego tenemos un montón de normas oficiales mexicanas sobre el tema laboral. Está la ley del Seguro Social también. Entonces, el representante de los trabajadores debe tener acceso a las regulaciones laborales de México, conocerlas, para saber dialogar con los trabajadores y con el productor, dueño de las huertas, de las fincas, para que se cumplan las regulaciones nacionales. Un ejemplo de esas regulaciones nacionales que pide GRAS tiene que ver con contar con contratos escritos para los trabajadores. Y esos contratos escritos que incluyan la identificación del productor, el tipo de trabajo que va a realizar, cuánto dura su jornada, cuánto se le va a pagar al productor, qué días son laborables y cuánto dura su jornada laboral. Acuérdense que en México tenemos jornadas diurnas, nocturnas y mixtas. Entonces, todo eso debe estar establecido en el contrato. Y luego tenemos los comprobantes de pago. O sea, deben generarse comprobantes de pago para poder asegurar que al productor se le paga, perdón, que al trabajador se le paga de acuerdo a la legislación laboral. Por ejemplo, que al menos se le paga el salario mínimo, que en México ha tenido unas actualizaciones muy recientes, ¿no? Ya ven que tenemos un salario mínimo para todo el país y un salario mínimo distinto para los estados que están en la frontera con Estados Unidos. Y hace unos meses acaba de actualizar el salario para los jornaleros agrícolas, ¿no? Entonces, Global espera que todas esas reglas
en el contexto mexicano de la ley del trabajo se apliquen para los productores que se evalúan en el módulo GRAS. Para que ustedes conozcan cómo se muestra el nivel de cumplimiento de un productor bajo el módulo GRAS, este es un ejemplo de una prueba de evaluación emitida a un productor que se certificó IFA y que también fue evaluado en el módulo GRAS. Y vean que abajo vienen los 11 puntos de control básicos para productores individuales y se dice si el productor lo cumple de manera completa o si tiene algunas áreas de mejora que debe realizar. Este es un productor en Jalisco y es un buen ejemplo del resultado de la evaluación que nos solicita en Normex para el tema de buenas prácticas sociales en la agricultura. Bueno, otro estándar sobre temas de responsabilidad social es conocido como Certificación de Empresa Agrícola Responsable, CEAR. Este estándar ha sido promovido por una asociación que se llama EIFORES. EIFORES es una asociación muy importante en México que está logrando educar en los temas laborales a los productores y a las compañías empacadoras y exportadoras. Está haciendo un gran trabajo de entrenamiento, capacitación y desarrollo para atender los temas de preocupación sobre los aspectos laborales en el campo mexicano. A esta asociación pertenecen otras asociaciones como APEAM, como EMEX, como Driscoll's, de tal manera que lidera los esfuerzos para el cumplimiento de los temas de la responsabilidad social a nivel agrícola. Bueno, entonces el CEAR es un estándar desarrollado por EIFORES y habemos algunos organismos de certificación que podemos certificar a productores, cuadrillas de cosecha y empaques de frutas y vegetales bajo el estándar CEAR. El estándar está publicado en la página de EIFORES. Deben ingresar una solicitud con el organismo de certificación aprobado, en este caso con nosotros, implementar el estándar, organizarnos para el tema de la auditoría en las operaciones, y si se cumple con el estándar, se emite un certificado. Este es un ejemplo de un certificado emitido en CEAR para que lo conozcan. Se emitió para la promotora agrícola El Toro, que tiene operaciones en Baja California y que emplea a cientos de trabajadores agrícolas para la producción de más de 11 hortalizas distintas. Entonces, esta es una operación certificada. Y así como esas, son certificables otras operaciones agrícolas a nivel México a través del estándar CEAR. Muy bien, el último estándar del cual quiero comentarles un poquito es SMETA. SMETA de SEDEX. Primero, habiendo visto un poquito sobre GRAS y sobre CEAR, quiero aterrizar en el concepto de lo que se llama comercio ético. La responsabilidad social empresarial da como resultado estándares de comercio ético como SMETA. El comercio ético básicamente consiste en asegurar que los productos y servicios que compramos no sean hechos explotando a los trabajadores. ¿Ok? Si nosotros compramos prendas de vestir, o computadoras, o tomates, o pepinos, o melones, o aguacates, los estándares de comercio ético como SMETA lo que buscan es garantizar que no hay explotación laboral de los trabajadores para la fabricación o para la producción de esos alimentos o de esos productos. Más información sobre comercio ético, por favor, chequen la página de Ethical Trade. Hay mucha información bien interesante. Y es que los minoristas, aparte de esperar que los productores de alimentos o los proveedores de alimentos en las cadenas de suministro cumplan estándares de inocuidad como Primus, GFS o Global Gap, también están interesados en que se cumplan estándares de programas éticos, ¿sí? De comercio ético. Entonces, compañías como Walmart, Nestlé, Costco, dejaron de utilizar sus propios programas de comercio ético y han preferido respaldarse en estándares como SMETA, que están sumamente consolidados a nivel mundial. Debemos distinguir lo que es SEDEX de lo que es SMETA.
SEDEX, por sus siglas en español, significa Intercambio de Información Ética de Proveedores. SEDEX es la organización que administra SMETA. SEDEX tiene una plataforma donde las auditorías de SMETA son cargadas para que los clientes vean el resultado respecto de los temas éticos de sus proveedores. ¿Ok? Es una organización SEDEX fundada en 2001 y tiene esta plataforma conocida como SEDEX. Entonces, la herramienta de auditoría de SEDEX se llama SMETA. Esta es la página principal de SEDEX, sedexglobal.com. Hay un chorro de información publicada ahí, bien interesante. Entonces, SMETA, por sus siglas en español, significa Auditoría de Comercio Ético de los miembros de SEDEX. Es una metodología de auditoría muy bien consolidada, creada por los miembros de SEDEX, para tener un protocolo de auditoría homologada para los proveedores y que se pueda informar a los compradores. Esta es la página para el punto de auditoría, sedexglobalgap.com, diagonal ES en español, diagonal auditoría, _SMETA. Ahí pueden descargar los documentos normativos. El principal documento normativo de SMETA es este que se llama Criterios de Medición. Incluye los requisitos. Los requisitos de SMETA se llaman así, criterios de medición. ¿Ok? Y estamos en la versión 6.1 actualmente. Muy interesante conocer que SMETA se puede realizar con una auditoría de 2 pilares o de 4 pilares. ¿Quién define eso? El cliente. El cliente del productor, del invernadero, de la cuadrilla de cosecha o de la planta empacadora o de la planta procesadora. ¿Sí? La auditoría de 2 pilares es la más básica. Incluye normas laborales, los temas de salud y seguridad y una parte sobre medio ambiente pequeñita. Mientras que la auditoría de 4 pilares incluye los temas anteriores, o sea, normas laborales, salud y seguridad, pero también los temas de medio ambiente en una versión extendida. Y además tienen los aspectos de ética empresarial. Ética empresarial, recuerden, tiene que ver con prevenir la corrupción en las relaciones comerciales. Por ejemplo, prevenir temas de sobornos en la compra o en la venta de productos o de insumos. En la Semana de Cultura Laboral va a haber un taller sobre prevención del lavado del dinero, ¿no? Entonces será interesante para quienes implementan SMETA conocer cuáles pues las recomendaciones derivadas de ese cursito sobre prevención del lavado de dinero que hay en la Semana de Cultura Laboral, ¿no? Entonces ahí se los recomiendo si les interesa el tema de SMETA, inscribirse también a ese taller. Ética empresarial. No, vean, los criterios de medición de SMETA son bien interesantes, ¿no? Tenemos unos numerados con 0A y 0B, derechos humanos y sistema de gestión, y luego tenemos empleo de libre elección, 1, 2, derechos de asociación, temas de sindicalización o organizaciones de trabajadores para defender sus intereses. 3, salud y seguridad, que en México tenemos un montón de normas sobre salud y seguridad aplicables, incluyendo algunas para agricultura. Por cierto, daré un taller sobre salud y seguridad en la agricultura para principiantes en unos días, por si les interesa. Ahí lo vamos a profundizar un poco ese tema. Trabajo infantil es el módulo 4, perdón, de criterio de medición 4, salarios y beneficios el 5, horas de trabajo 6, discriminación 7, empleo regular 8, no tener trabajo inhumano severo, el 9, y en 10 tenemos 10A, derecho de trabajo, 10B2, medio ambiente para 2 pilares, y 10B4, medio ambiente para 4 pilares. Entonces, si ustedes van a hacer una auditoría de SMETA, fíjense bien si es de 2 pilares o de 4 pilares. ¿Cómo la requiere su cliente? Para que tomen la sección 10 adecuada. 10C es ética empresarial, solo es aplicable para 4 pilares. Y el módulo 11 es una recomendación de beneficios a la comunidad para que el productor o el centro de trabajo que se certifique, por ejemplo, una planta empacadora, tenga cierta relación positiva con su comunidad. ¿Cómo funciona el proceso de SEDEX? En general, su cliente le va a confirmar que requiere una auditoría SEDEX. La auditoría se programa con un organismo de tercera parte
todos los que la realizan están en la página de SMETA publicados. Se entrega un reporte de auditoría y si tienen deficiencias, lo mejor es que ustedes hagan acciones correctivas porque aunque no se emite un certificado, el comprador está interesado en que ustedes mejoren su desempeño sobre comercio. Las acciones correctivas son revisadas por el auditor de tercera parte. En SMETA no hay un mínimo de cumplimiento ni fallas automáticas. No se sanciona, solo se informa el desempeño social. Y el cliente decide si las no conformidades detectadas son o no importantes. Y en base a ello es un criterio para decidir comprar o no comprar con cierto proveedor. No se emiten certificados SMETA, solamente se emite un informe y una revisión de acciones correctivas. Y todo eso es cargado en la plataforma de CEDES. ¿SMETA será la elección más popular? Pues miren, lo que yo les puedo decir es que es la auditoría social más popular para compañías de alimentos y bebidas. Es una auditoría a profundidad. Está bien reconocida por las marcas líderes. Y un proveedor puede compartir resultados de auditorías con diversos clientes. Si ustedes quieren iniciar con algo más sencillo, pueden hacer GRASP, si son productores, o pueden hacer SEAR, si son productores o son empacadores. Y con ese buen nivel, en un futuro mediano subir a SMETA, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, pues estos son los temas que tenía para desarrollar con ustedes en este taller. Estoy abierto a cualquier comentario o dudas sobre alguno de los programas de certificación que he presentado para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Karina. Hola, buena tarde, ingeniero. Estoy aquí leyendo las dudas que tienen algunos de los participantes. Nos preguntan si va a compartir la presentación. Quiero pensar que ahorita nos la van a enviar por un mensajito en el chat. Con todo gusto. La envío en el chat, sin problema. Lo que vamos contestando preguntitas, voy haciendo lo necesario para enviárselas. Muchas gracias. Nos dice Orlando, exposición muy interesante. A mí en lo personal me va a ser de mucha utilidad. Mi